Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2024, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. La puerta estaba cerrada y encadenada por dentro, repitió pensativo Poirot. ¿No será suicidio? El doctor griego rió de un modo sardónico. ¿Un hombre que se suicida puede apuñalarse en 10, 12 o 15 sitios diferentes?, preguntó. Poirot abrió los ojos. Es mucho enseñamiento, comentó. Es una mujer, intervino el jefe del tren, hablando por primera vez. No les quepa duda que es una mujer. Solamente una mujer es capaz de herir de ese modo. Wow. Asesinato en el Oriente Express de la grandiosa y excepcional Agatha Christie, en la voz de nuestra querida Fran y en la ausencia de la reina madre, la reina de corazones de este lugar, en un capítulo más de La República de las Letras Antofagasta. Naturalmente, además de Fran, estamos con el profesor aquel, el romántico, profesor Cristian. Hola, buenas noches. Y nuestra querida Fran nos invitaba a leer a esta bestseller, una de las bestsellers, considerada de las autoras de novelas de misterio y de crimen más importantes de la literatura universal. Nacida allá en 1890, muerta, al tiro la matamos, como dice la Marce, en 1976, creadora de quizás de dos de los grandes personajes dedicados a la investigación. Ya conocemos el protagonista de este libro, que es bien famoso, tiene hartas adaptaciones en el cine, Hércules Poirot, y también de su homónima mujer, que se llama Miss Marple, que es una viejita que compara a todo el mundo con la gente que nació en su pueblo y habla de que todos se parecen entre sí. ¿Cómo están? ¿Cómo les pareció el libro? Oye, yo en mi sueño leve de la noche es la segunda vez que fracasamos con Coan. Es cierto. Yo hoy día venía pensando en el avión y decía, quizás es nuestro nuevo Caguabata. Acá. Sí, es la segunda vez que fracasamos con Cuentas Pendientes, que es un libro muy bueno de Coan. Pero también agradecidos de volver a la Agatha Christie, que yo siento que uno le da poca relevancia. Entrando a los libros, como que, por lo menos a mí me pasó, como con la ansiedad de leer más, porque a pesar de que no es una literatura simple, porque la historia tiene una trama muy interesante, yo me sentí como volver a la niñez, como esos libros livianitos que uno se atrapa, que se lee rápido. Así que agradecida de mi decisión. Pero por supuesto. Muy de acuerdo con mi decisión. Oye, pero ¿no habían hecho ustedes un libro de la Agatha Christie anterior, ¿cierto? Si mal no recuerdo, Muerte en el Nilo fue el que hicimos. Si mal no recuerdo, pero sí habíamos estado entre las redes de su palabra. A mí también, o sea, es un libro, siento yo que es muy entretenido leer, es muy atrapante. Tiene en esta edición de Bucket, de la cual me voy a quejar en un rato más, tiene 196 páginas y es como la típica, o sea, no es típico, se lee muy rápido y es como la expresión así como del género policial clásico. Tiene todos los elementos más o menos característicos, un enigma, un detective, literal una lista de sospechosos, una investigación, víctimas, pistas dando vuelta por ahí, un crimen, tiene los culpables y la resolución del crimen al final, que además tiene un toque medio sorpresivo. Entonces tiene como todos los elementos para configurar la intriga policial clásica, digamos. Sí, es quizás una de las continuadoras y de las potenciadoras de la novela de investigación, como dices tú. Ella estaba... Esto no lo leyó este libro no lo leyó la Ani, claramente. No, naturalmente. ¿Por qué? No. ¿Tuvieron problemas? Siempre los tienen. Sí. Y además se da en un contexto que es bien interesante, porque
Primero se nota la referencia súper clara a estos grandes personajes que han construido novelas de intriga, por ejemplo Arthur Conan Doyle con su Sherlock Holmes. Sí. ¿Ya? Aunque Holmes y Poirot tienen sus propias características y sus dinámicas bastante diversas. O sea, el personaje de Doyle es mucho más histriónico que Poirot. Poirot es el personaje sosegado, tranquilo, que en distintos contextos, porque son 20 novelas, son no sé cuántos cuentos y relatos más tiene, nos va mostrando a este caberito medio pelado con sus bigotes característicos. Según yo son 33 libros en los que aparece... Son un montón. Bueno, Poirot. ella es, junto con Shakespeare, la autora más vendida Sí. a nivel mundial en la historia del mundo mundial. De hecho, en esta breve biografía que aparece en este texto dice que, según datos de la ONU, solo es superada por la Biblia y Shakespeare. Sí. Sí, lo que pasa es que hacen la comparación con Shakespeare porque, claro, vendió la misma cantidad de libros, pero en menos diversidad de libros, porque ella igual tiene una obra súper extensa. Sí. Empieza a escribir muy chica y, bueno, ella dice en una entrevista que da, dice que las mejores historias de crímenes se le han ocurrido lavando los platos, porque lavar los Sí. platos convierte a cualquiera en un maníaco. Sí, además que ella se casa 2 veces, es miembro real de Oye, la espérate, Sociedad espérate. de Literatura. No, Esa lo que historia pasa es que muy tenemos sabrosa. que ir al detalle. Así Yo sé que no hemos hablado nada del libro, pero el detalle de... ella se casa con Archibald Christie en Sí. 1914. Bueno, se divorcia en 1928 y en 1926 se entera que su esposo tenía un amante. Tienen una pelea, el esposo se va y ella le deja como una nota a la secretaria, casi así como voy y vuelvo. Ujú. Y desaparece. Desaparece, aparece el auto, Sí. así como cerca, un par de kilómetros, con ropa, se arma, porque ella ya era muy famosa en esa época. Sale en el New York Times. El Es un go- escándalo el en la gobierno, época, pero- el gobierno despliega así como desde en la homologación con Chile, desde carabineros hasta las Fuerzas Armadas para que la busquen. Y el servicio secreto británico, ¿en serio? Sí, y la encuentran registrada en un hotel por el lado de la playa con un nombre X y el apellido del amante. Y el esposo la va a buscar, le hace como la desconocida y dice que ella no se acuerda de nada. Bueno, después de eso estuvo internada porque le atribuyeron como un brote psicótico, pero Sí. los que han investigado su biografía dicen que en realidad fue para darle un susto al esposo y nadie pensó como la magnitud de todo lo que se iba a movilizar. Hubo un diario que ofreció recompensa Sí. por quien la encontrara. Sí. Yo Sí, creo no, que es- eso podría ser uno. es Desaparecerse, notable. no es que me dio amnesia. En el trabajo, así, 2 semanas, no es que me dio amnesia. No, es notable. Y además que también viaja mucho. Y mucho de Ahí su con el historia. segundo esposo Sí. ya viaja bastante. Y muchas de sus historias, aunque parecen, uno dice, bueno, para crear libros de misterio igual, hay que tener una mente bastante preclara para poder conectar un montón de puntos y después cerrarlos, porque esa es una gran dificultad en las novelas de misterio. Tienes 15 puertas abiertas, 15 caminos distintos y todos tienen que quedar cerrados al final, porque si no te deja esa pueden deuda atar con todos el los lector cabos. y literalmente te joda. Hay gente que deja de leer por eso mismo. Y muchas veces, muchas de las historias están basadas en elementos específicos. De hecho, este libro tiene 2 elementos de la vida real en los que se funda, que los vamos a mencionar después, pero que hacen de la novela de Agatha Christie lo que es finalmente. Acá no estamos descubriendo nada, al contrario. Su misma fama a nivel mundial habla por sí misma. O sea, es una historia una autora que destaca a todo nivel, es una pluma que se puede leer muy fácilmente y que atrapa inmediato. O sea, 2-3 páginas ya uno lo tiene enganchado con lo que está pasando. Estamos en tiempo. Estamos como en casi, tema, ¿o sí, no? sí. ¿Quién va primero? Yo creo que el profe, Ok. sí. Sí. Bueno, lo obvio, ¿no? Vamos a ir con Crimen de Gustavo Cerati. La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí.
llamas me acosté en un lento degradé. Supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si no olvido, moriré y otro crimen quedará. Otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me lo busqué. Mi ego va a estallar ahí donde no estás. Oh, los celos otra vez. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si no olvido, moriré y otro crimen quedará. Otro crimen quedará sin resolver. No lo sé cuánto falta, no lo sé si es muy tarde, no lo sé. Si no olvido, moriré. ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Ahora sé lo que es perder. Y otro crimen quedará. Otro crimen quedará sin resolver. La voz de Monsieur Book se hizo francamente acariciadora. Conozco su reputación. He oído algo de sus métodos. Esto es un caso ideal para usted. Examinar los antecedentes de toda esta gente, descubrir su bona fide. Todo eso exige tiempo y innumerables molestias. A mí me han informado que le han oído a usted decir con frecuencia que para resolver un caso no hay más que recostarse en un sillón y pensar. Hágalo así. Interroga a los viajeros del tren, examine el cadáver, examine sus huellas, que haya y luego, bueno, tengo fe en usted, recuéstese y piense. Utilice, como sé que usted dice, las células grises de su cerebro y todo quedará aclarado. Agatha Christie, Asesinato en el Oriente Express. Un capítulo más de esta nocturna, olvidada y poco agraciada República de las Letras, con la ausencia de nuestra Ciela, que la vamos a recordar todo el programa, ¿ya? Yo no sé dónde está. De hecho, no vamos a hablar del libro. Sí, no vamos a hablar del libro, vamos a hablar de la Ciela. Bueno, quizás aparecen 11 días más. Marcela Ágata, ¿en qué hotel estás? No sabemos de ti. Ya, pasemos a hablar un poquito del libro, de la historia en general, ¿les parece? La historia se trata de, por supuesto, este bigotón, este caballero Hércules, que está como de vacaciones. Estaba resolviendo algo. Resolviendo algunas cosas. Claro, pero él se quería quedar en Estambul. Se quería quedar en Estambul. Y
se está devolviendo y de pronto en el hotel le dicen, mira, ¿sabes qué? Tenés que devolverte así como ahora ya porque necesitamos de ti. Así que naturalmente... Devolverse a Londres. Claro, naturalmente tiene que hacer todo un cambio de planes, tiene que abandonar su habitación, o sea, cancelar la reservación que tenía y le piden buscar un espacio dentro del tren que salía a primera hora. Claro, decir que ese tren, en la época en que estaban, generalmente estaba vacío. Estaba vacío. Exacto. Exacto. Y eso es súper interesante porque allí encontramos el primer indicio. En ese mismo momento en que él tiene que abandonar su habitación y que tienen que buscarle una cabina nueva y todo lo demás, aparecen dos sujetos. Uno es un viejito que a todas luces le parece bastante normal, con su criado, pero que en sus ojos ve infinita maldad. Y justamente tiene el primer comentario, la primera referencia a uno de los personajes más importantes del libro, que es Rachel, que diciéndole que es como si estuviese observando a un animal enjaulado. Y luego, bueno, ya está acompañado por un tipo que es norteamericano. Resulta que en este proceso ya lo meten al tren, se encuentra con su amigo, hay unos procesos de cambios de vagón para que Porque esté más además tiene que cómodo. estar en primera clase. Tiene que estar en primera clase, es Posibilidad una de irse. persona muy importante, muy conocida en todo el espacio. Sí, que siempre. bueno, que es este amigo que es el director de la parte que leía el Christian, que es el señor Ajá. Book, quién sabe cómo se dice. No nosotros, por Que, claro, que está falta un pasajero que llegue. Claro. Y imponiendo su superioridad económica, le dice, a ver, se supone que hay que registrarse 30 minutos antes, no ha llegado, bájenlo. Listo. Y No suben, hizo el check-in. Claro, sí, claro. todo lo que se llama tráfico de influencia. La cosa sana. A lo Chile. La cosa es que ya, y él se sube al tren, está particularmente lleno, está en un vagón de segunda categoría, compartiendo habitación. En ese proceso lo cambian de vagón, donde se instala uno nuevo de primera clase, y él queda justamente al lado de la habitación de Ratcher, que es este personaje que ya mencionábamos antes, y desde allí empiezan a ocurrir cositas. Claro que este ser humano se le acerca y le pide como que sea tipo guardaespaldas porque tenía la sensación de que algo le iba a pasar. Claro. Y él le dice, no. Claro, y ahí aparece este comentario que decía el Bernardo, de cómo esta maldad que ven los ojos, tienen una conversación ahí como en el salón. Sí, le ofrece $20,000 Claro. para... Sí, le ofrece una cantidad considerable. Sí. O sea, este libro fue escrito en 1930, quizá uno podría decir ahora, $20,000 no es nada, pero llevado al pasado es bastante dinero. Ajá. Bueno, y de ahí todos se van a acostar, el tren se detiene, porque había una nevazón. Nevazón, claro. Y lo llama su amigo, el director del tren, y le dice que, o sea, el director como de la compañía de trenes, y le dice que hubo un asesinato. Ahí empieza la cosa entretenida. Yo no sé, a mí todo este preludio donde, quienes han leído a la Agatha Christie van a entender más o menos lo que les voy a decir. Es como, en un principio, las primeras 20 páginas siempre son este preludio, esta obertura, donde nosotros vamos encontrando indicios de lo que va a ir ocurriendo. Deja pequeños signos, semillas que te dicen, mira ya, por aquí está pasando algo, como que está generando la primera tensión, y uno automáticamente, cuando te anuncian el asesinato, uno ya tiene que empezar a unir las piezas para poder seguir la investigación, porque eso es súper rico de ella. En todo el proceso es como que uno estuviese al lado de Hércules, en este caso también al lado del doctor, que es como que le secunda todo el proceso, y uno va tratando de unir todos los cabos. El tema está en que nunca te lo hace fácil. Sí, yo pensaba un poco, inmediatamente uno empieza a pensar, y lo mencionabas tú en el bloque anterior, respecto de novelas detectivescas. Entonces, inmediatamente viene la comparación con Arthur Conan Doyle y Sherlock Holmes. Pero claro, yo siento que en el caso de Sherlock Holmes hay como la forma de trabajar de Holmes tiene más bien ver con un tipo ultra, hiper, mega racional, donde evidentemente es deductivo, se basa sobre todo en la observación de objetos, los hechos, las pistas, todo tiene que ver como en el mundo físico. Y depende muy poco de otros. Exacto. En el caso de Poirot, si bien, digamos, obviamente hay una utilización del raciocinio y también de métodos,
la lógica de atar cabos, por decirlo de alguna forma, se basa fundamentalmente como en los motivos psicológicos que pueden tener los sospechosos, digamos, para actuar de tal forma. No sé, por ejemplo, en el caso de Holmes, no sé, él se va a fijar, no sé, en la marca que deja el anillo de un tipo que estuvo casado y que no tiene el anillo, digamos. En ese sentido, Poirot, la diferencia es que, no sé, pues trabaja como, no sé, con estos como microgestos, con las omisiones, con estas pequeñas como gestos que se van dando a partir de las conversaciones. Claro. Entonces, no sé, yo lo comparaba mucho más. En algún momento nosotros hicimos el Padre Brown de Chesterton. Sí. Me parece que es mucho más cercano a ese tipo de detective. Porque claro, hay en los interrogatorios, en las investigaciones, Poirot como que le pone, digamos, este conocimiento del alma humana que resulta muy difícil de engañar. Sí, quizás es porque está escrito por una mujer. Que las diferencias como de género eran mucho más marcadas a principios del siglo pasado. Que efectivamente hay una atención mayor a los detalles, como estas sutilezas, en los autores que mencionaba el Christian. Sí, es sutil, es súper sutil. Son como sutilezas que, claro, cuando tú terminas el libro es como explosión, todo te cuadra, pero a medida que uno lo va leyendo son como cosas aisladas, como que el rompecabezas está con las piezas así esparcidas. No, y lo otro que a mí me pasó mucho, es la segunda vez que leo el libro, pero era como, ya bueno, ¿en qué capítulo de La Ley y el Orden, de CSI, de todas estas 200.000 series que hay en la televisión abierta y cerrada en TV Cable estamos? ¿En cuál es este capítulo? Porque todas siguen el mismo patrón y cada vez se hacen más intrincadas y cerradas. Ahora, una de las cosas que me gustó mucho de este libro tiene que ver con el tratamiento del enigma de la habitación cerrada, ya que inaugura, o por lo menos hace muy popular, Edgar Allan Poe en el tema del asesinato de la Rue Morgue, ¿ya? Donde justamente en un espacio donde no había posibilidad humana, entre comillas, de que ocurriese un crimen, aparece. En este mismo caso, cuando Poirot empieza la investigación, se encuentran que la habitación está cerrada, supuestamente hay solo una ventana abierta que da hacia la nieve, pero en la nieve no hay nada, está todo cerrado con cadena por dentro y un largo etcétera, que de poco a poco en entrevistas y otros se va dilucidando. Pero eso lo hace muy interesante también, porque también juega contigo. O sea, como que te pone a prueba ya, bueno, y entonces ¿tú qué piensas? Como que te deja frases, hay como, ¿cómo yo me hago parte de esto? Así como... No, pero además el ambiente del tren es súper claustrofóbico, sí. O sea, en el sentido como de generar como microcosmos, donde de alguna forma en la presión, digamos, de los interrogatorios, de cómo de alguna forma van apareciendo las contradicciones en este espacio que están todos forzados a estar ahí porque están todos esperando. Exacto. Que el tren vuelva a avanzar, nadie puede arrancarse, nadie puede hacerse loco, están todos ahí mismo, digamos. Entonces, como que este espacio de confinamiento forzado para rato parece casi como un reality en términos de quién es el asesino, digamos. Y además todas las miradas que confluyen unos entre otros, o sea, el indicio de que, oye, no estaban conversando en secreto, oye, no es que se estaban mirando, que todas estas cosas que se tiran en una frase, o sea, son 3 palabras, pero después te van calzando todas. Ya, Fran, ¿disparas tú, disparo yo? ¿O apuñalas tú, apuñalas yo? Bueno, tenemos que hacer 12. Oye, yo traje una canción que en su contenido no tiene nada que ver con el texto, pero sí en el nombre. Y a propósito de nuestros viajes en el tiempo, que hoy en la mañana fue la presentación del libro de Milei de Mayol. Sí. Entonces, este artista es... ¿Cuál? No solamente... ¿Milei, Mayol o Agatha Christie? No, el artista del cual elegí la canción. Muy bien. Es un gran y quizás el único pro Milei en Argentina. Estamos hablando de Andrés Calamaro y Crímenes Perfectos. ¿Sentiste alguna vez lo que es tener el corazón roto?
sentiste a los asuntos pendientes volver, hasta volverte muy loco. Si resulta que sí podrás entender lo que me pasa a mí esta noche. Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer. Adentro la moneda cayó por el lado de la soledad y el dolor. Todo lo que termina, termina mal. Poco a poco, y si no termina, se contamina más. Y eso se cubre de polvo. Me parece que soy de la quinta que vio el Mundial 78. Me tocó crecer viendo a mi alrededor paranoia y dolor. La moneda cayó por el lado de la soledad otra vez. No me lastimes con tus crímenes perfectos, mientras la gente indiferente se da cuenta. De vez en cuando solamente sale afuera la peor manera. ¿Y qué hay de la psicología? ¿No acuchillan a los italianos? Sin duda, dijo Poirot, especialmente en el calor de una disputa. Pero este es un crimen muy diferente. Tengo, amigo mío, una pequeña idea de que es un crimen cuidadosamente planeado y ejecutado. No es, ¿cómo diría yo?, un crimen latino. Es un crimen que indica un cerebro frío, resuelto, lleno de recursos. Un cerebro anglosajón. Asesinato en el Oriente Express, Agatha Christie, y ya empezando a desenredar la madeja después de... Estamos ahí en una parte ya donde hay muchas entrevistas y generalmente ocurre esto. Se entrevista a la gente, a las distintas personas de primera clase, eso hay que hablar también. Está todo confinado a lo que ocurre en primera clase. Y se dan tiempos de conversación entre Hércules Poirot, el médico, y su amigo, ¿ya? Que es que está que es como un jefe del tema de la empresa de trenes. Por lo tanto,
allí nos vamos dando cuenta de que se empiezan a unir ciertos puntos, como que efectivamente en un inicio encontramos con este trabajo de descubrir qué es lo que había pasado en la habitación, el trozo de pañuelo con la H, o este papel que de una forma u otra, o sea, con una expertise química, por cierto, revela el nombre con una frase que termina en una referencia a un caso de Estados Unidos, que era Armstrong. Claro, ahí en esa parte es súper importante porque, bueno, es finalmente Ratchet el que encuentran muerto como en la habitación del tren. Y primero se dan cuenta que tiene 12 puñaladas. Entonces ahí, claro, atribuyen así como casi la brutalidad del crimen. Y el doctor se da cuenta que hay una serie de puñaladas que fueron hechas con una mano derecha y otra que fueron hechas con una mano izquierda. Entonces empiezan ahí a decir, oye, fueron 2 personas porque se murió con las primeras puñaladas y no con la segunda. Y en ese marco es donde encuentran como estas pruebas que terminan por confundir un poco a Poirot, que son las que mencionaba el Bernardo, de el pañuelo con la H, el limpiapipa y esta carta quemada. La carta quemada. Sí, desde ahí es que primero creo que lo primero que se queda como en evidencia es que efectivamente Samuel Ratcher era efectivamente un tipo que tenía un pasado en Estados Unidos, que tenía un nombre distinto, que había conseguido a través del secuestro y el asesinato mucho dinero y que por eso estaba básicamente dando vueltas por el mundo, que haciendo una alusión un poco a lo que pasó con lo que había ocurrido con Capote en algún momento, que también en un caso como bien comentado en la época, que por tecnicismo se escapaba de la justicia constantemente, y en este caso ya cuando explota el caso de la pequeña Armstrong, él se escapa y justamente anda dándose la vida como de Sí. coleccionista de arte y cosas por el estilo. Hay 2 cositas que las voy a decir que se me van a olvidar. La primera es que tiene varias adaptaciones al cine Oye, la última, hay hasta juegos. hay un juego, el 2006. Y la última adaptación fue el año 2015, que tiene el medio elenco. Está Johnny Depp. Sí, que es la que está en Star Plus, ¿no? Sí. Pero claro, son todos muy lindos como porque tú te imaginas a Poirot, no te cuadra la imagen de Poirot con el miraba la película, echar a mirar, no te cuadra respecto a lo que es el libro. De hecho, hay otra película que es como más, que ahí uno dice ya, bueno, la de Alfred Molina, y también actúa como Poirot. Ahí ya como que la imagen que te describe acá como un personaje como más gordito, rechoncito, estos bigotes, qué sé yo, como que te cuadra un poquito más. Claro, no te tiran un tipo de 1,80 m. Claro. Yo vi los primeros 20 minutos de la película, de la última, de la que tú decías, y por lo menos en eso, yo no sé si se me había olvidado lo que yo había leído en el libro, pero no tenía ninguna como coherencia con el principio del libro. Claro. No, sí, y creo que le fue re mal también a la película, pero no tenía ninguna. Sí. Y lo otro que, antes que se me olvide también, se supone que hay referencias así como a una historia real en términos de el hijo de Charles Lindelof en 1932, que fue un secuestro también. Sí. Y que precisamente una doncella empleada por los padres de la señora Lindelof fue sospechosa de estar involucrada en el crimen, y como fue muy duramente interrogada por la policía, posteriormente ella se suicida, que es algún elemento que también... Claro, que eso está calcado en el libro. Yo no tenía ni idea de lo que mencionaba el Cristian, pero efectivamente que es Cassetti, su nombre real, hay una niña secuestrada de 3 años que tiene apellido Armstrong, no me acuerdo del nombre de la niña, y piden una recompensa. Claro. Los papás, que tenían mucho dinero, dan la recompensa, y la niña ya llevaba 1 o 2 semanas muerta. Entonces, efectivamente empiezan a investigar a la niñera, y la niñera se suicida. Claro. Que es calcado a lo que costaba el Cristian de ese caso real. Claro, es lo que decía en un principio, o sea, hay muchas cosas que toma de la vida real, incluso se menciona, uno puede decir si es cierto o no, yo por lo menos no tengo el dato que sea así efectivamente, pero se menciona que ella en uno de sus viajes, en particular en el Simplon Orient Express también, habría quedado atrapada en la nieve por un par de días junto con otros pasajeros, y había tenido esa experiencia de no poder seguir avanzando hasta que las autoridades pudieron limpiar el camino. Por lo tanto,
no solamente la experiencia, no es solamente tomar hechos de la vida real, no es solamente tener, no sé, la mirada de Capote, o sea, de cómo se llama, del tipo que se escapa de la cárcel, o del asesinato de un caso real, o de la noticia tal o cual cosa, sino que además de todo eso, es darle el ingenio para unir todos esos puntos y generar una obra como esta. Ahora, siguiendo con la historia, ¿qué personaje ustedes encontraron así como más raro, les llamó más la atención o cuestiones por el estilo? A mí, por ejemplo, la señora esta, la señora fea hace una descripción de una señora que es notable, y lo voy a leer. Dice: en una pequeña mesa estaba sentada, muy seria y muy erguida, una vieja dama de una fealdad jamás vista, pero era la suya una fealdad de distinción, que fascinaba más que repeler. Rodeaba su cuello un collar de grandes perlas legítimas, aunque no lo pareciesen, y bla, bla, bla. Es gracioso porque es como un tipo, es un personaje tipo. Es como que siempre en distintas películas te aparece así como, la señora y la vieja fea. Pero también yo creo que juega al principio, cuando te hace esta como presentación inicial, juega mucho con esos prejuicios que uno habitualmente... como el militar muy rígido, ajá, los aristócratas, estos norteamericanos, como que te tira todos los prejuicios de clase, de esta como diversidad, sí, que hay dentro del tren, que además solo es posible, digamos, dentro de un tren, en esta claustrofobia, como diversidad que se da dentro del tren, para después empezar a desarmártelo respecto de la historia de los Armstrong, porque finalmente todos terminan vinculados a los Armstrong. Entonces, claro, te tira todos estos prejuicios, esta construcción que se hace socialmente, para luego, en todos estos detalles, irnos desarmando como la construcción inicial, digamos. Sí, yo creo que, bueno, ahora que lo conversamos, porque yo también ya me había leído el libro, me acordaba poco, de hecho no me acordaba del desenlace. Oye, yo nunca había leído Agatha Christie. ¿En serio? De hecho, me quejaba de este libro porque no tiene nada, o sea, como que en esta edición de Bucket, lo único que te tira una biografía de 2 párrafos y aparece una guía del lector, que habitualmente aparecen los personajes, que son bastantes, y después parte al tiro, o sea, no hay ni un contexto, nada. Ahora, yo creo que no merece tanto, o sea, se agradece la guía del lector, que es básicamente una descripción de los personajes como para tener un mapa, pero yo siento que está tan bien planteado el libro que, o sea, a menos que uno esté con la mente en Narnia, te perdís, ¿cachai? Pero como que uno le puede seguir la línea, porque a mí de repente me ha pasado con libros que te meten tanto personaje. O sea, me acuerdo con ¿cómo se llama el libro de Eco? Que es así, grueso. ¿El la rosa? ¿Sobre la ceguera? No. ¿El ensayo sobre la ceguera? No, ese es Saramago. El de la rosa. El nombre de la rosa. Ay, pero es que era atroz, o sea. Eco. Sí. ¿Cómo te entonces, explico? A mí por lo menos me parece que está muy fácil narrado y me llama la atención que no sea parte de las lecturas escolares. Entonces, claro, ahora en la conversación... ¿No es parte de lecturas escolares? No. Yo lo he visto en séptimo de repente, pero que el problema es, una vez más, que... pero hay un Canadian Express. Sí, lo que pasa es que, mira, de otro autor. Al Manu le tocó, que claro, que es como la versión chanta de, sí. No, de este. Porque al Manu le tocó leerlo y yo lo leí con él, porque justo yo estaba acá en Antofagasta. Y es la versión fruna de este. Sí, que claro, sí. Que es la mitad, que lo simplifica mucho. No, y hay un tema allí, porque primero, que es lo que voy a decir respecto al tema de la lectura escolar, generalmente, ¿cómo vas a sugerir algo que no conoces? Por lo tanto, el problema de la lectura es un tema para ¿cómo se llama? Para los profesores. Segundo, efectivamente hay un montón de libros sugeridos. Este aparece, creo que como en séptimo, por ahí, séptimo, octavo, porque tampoco es como tan brutal como decir, el niño le va a abrir los cabros chicos también de otras cosas hoy día. Y por lo tanto podría ser perfectamente seguido, como dices tú, así como amablemente, con un lenguaje bastante agradable, y sin mayores exabruptos, una historia que es muy entretenida. Y tercero, efectivamente, hay harto autor. Graham Greene, por ejemplo, tiene un libro que se llama Oriente Express. Y ahí empiezan hartas confusiones porque aparecen como distintas obras relacionadas, obviamente, a esto que fue en un contexto entre guerras donde Europa se estaba parando. Era como el gran adelanto científico y tecnológico, un tren que tenía toda Europa. Claro. Por lo tanto, era como se armó mucha literatura en torno a... De hecho, le cambiaron el nombre en Estados Unidos precisamente porque se generaba la confusión, ¿no? Sí, y por lo tanto, justamente
nos pasa eso. De repente, no sé, hace un montón de programas más hablábamos de un libro justamente que por el cambio de una palabra era de otro autor completamente distinto y tenía otra mirada, y justamente pasa eso. Sí, yo creo que Agatha Christie sufre el mal de la fama, y es que todo el mundo la conoce pero nadie la lee. Sí, probablemente. Porque, o sea, yo creo que si uno a 10 personas le pregunta Agatha Christie, o sea, 9 te van a decir que la conocen. Claro, es que lo que pasa cuando se muere alguien. Exactamente, ya. Bernardo, tienes que ir con el tema. No hicimos la mención, nos hemos portado pésimo. Yo creo que... Ya, pero la mención la haces tú eres la jefa. Sí, pero al otro bloque, porque ya nos van a retar. Ya. Bueno, yo voy a ir al lugar común, pero más común todavía. ¿Ya? Y a propósito de algo que me pasó con este libro, que si bien es cierto es un libro de misterio, de investigación, y está centrado totalmente en esa área de lo lógico, creo que Agatha Christie, quizás como dices tú, que este puede ser un prejuicio, pero por ser mujer, nunca deja de lado la parte sensorial. Tiene muy buenas menciones a las cuestiones de la cuestión sensorial en el frío, los ruidos, y pasan cosas. Y a propósito de eso, nos vamos con la otra de otro sensorial. Así que nos vamos con Tren al Sur de los Prisioneros. Segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur. Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando, porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar adentro y hondo alegrías del corazón.
al sur, tren al sur, tren al sur, tren al sur. Lo vi como un mosaico perfecto en el que cada persona desempeñaba la parte asignada. Estaba de tal modo dispuesto que si sospechaba de una de ellas, el testimonio de una o más de las otras salvaría al acusado y demostraría la falsedad de la sospecha. La declaración de Hartman era necesaria para, en caso de que algún extraño fuese sospechoso del crimen, poder proporcionarle una coartada. Los viajeros del coche de Estambul no correrían peligro alguno. Hasta el menor detalle fue revisado de antemano. Todo el asunto era un rompecabezas tan hábilmente planteado, de tal modo dispuesto, que cualquier nueva pieza que saliese a la luz haría la solución del conjunto más difícil. Como mi amigo Monsieur Buck observó, el caso parecía prácticamente imposible. Esa era exactamente la impresión que se quería producir. Asesinato en el Oriente Express, Agatha Christie, uno de los grandiosos libros de esta autora, quizás uno de los más reconocidos. Tiene una docena, 20, 30, 40 libros más al respecto, en otra emisión de La República de las Letras. Ahora sí, vamos a portarnos bien. Sí, vamos a ordenar. Iba a decir reordenar, pero nunca lo hemos ordenado, así que... Difícil. Oye, no, este es un programa financiado por el Fondo del Libro y la Lectura, convocatoria 2024 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Que siempre me ha llamado la atención porque son las culturas, las artes y un solo patrimonio, pero... yo creo que al Juan también, porque como que cada vez que le tengo que mandar algo, yo dije, qué raro que en algún momento le van a poner los patrimonios. Bueno, quién sabe, con todos los cambios que... Los territorios puede ser. Claro, sí. Sí, pero bueno, gracias. Gracias por un año más. Oye, ya, el Bernardo se fue al final del libro. Sí. No, porque en realidad tenemos que contar, porque yo creo que llegamos como hasta la página 30, en 3 bloques. Sí. Bueno, luego del asesinato, el detective toma una lista y dice, voy a empezar a entrevistar uno por uno. Literal en la segunda parte del texto. Sí, no, sí, yo estoy segura que hablamos en tres bloques, hablamos de un solo capítulo. La segunda parte es las declaraciones, y aparecen todas las declaraciones. Sí. Y ahí empieza a entrevistar uno por uno, a saber qué era lo que hacían, y ahí hay algunas cosas que no le empiezan a cuadrar. Tiene algunas teorías, ¿cierto? De quién podría ser, quién no. No sé si me gusta, pero yo creo que en estos tiempos sí puede ser que me guste, que no han borrado los prejuicios de la época. O sea, el hecho de que un crimen, por ejemplo, que era la parte que yo leí al principio, que un crimen como con tal maldad siempre tiene que estar hecho por una mujer, el menosprecio a los latinos, le hace también el juicio a la princesa, que en realidad ella era tan débil que era imposible que pudiera apuñalar a alguien, entonces también la empieza como a descartar por eso. Claro. Y de un rato para otro, que yo diría que son 15 páginas en que se cierra la historia. No es más que eso. Lo junta todo y les dice, acá hay 2 opciones. La primera es que, no sé, fue Juanito, Pepito, Pedrito. Y la segunda es que todos ustedes tienen algo que ver con la niña Armstrong. Entonces, cada uno hizo una puñalada. Y cuando dice eso, ahí a uno le empiezan a cuadrar todas las cosas, como de las 12 puñaladas, que el tren estaba lleno, finalmente todo había sido como... era una maquinaria, algo que se había urdido hace mucho tiempo, para que fuera el crimen perfecto,
Y, o sea, el limpiapipa había estado ahí a propósito, esta bata como color escarlata. Todo bien. Si lo único que les falló es que dentro de los planes no estaba que él, primero, que el tren se Que el tren detuviera se por la detuviera. nieve, y segundo, que entrara Poirot. Claro, sí. No, es notable porque además automáticamente en esta parte final, en esta perorata que hace él, empieza a dejar caer así como, mira, bueno, y usted dijo esto y entonces por esto y esta razón. Y usted, cierto, porque usted, y empieza como a encajar todo y ahí no tiene nadie más respuesta. O sea, todos empiezan a asumir hasta el punto en que hasta la última persona que era la ahijada, la sobrina de la niña, que la prima, todos finalmente encajan y uno dice, puta la wea. No, y a mí, o sea, como la estructura del crimen propiamente tal, Notable. del nivel de la Agatha Christie, es porque, claro, uno dice, ya, fue una persona, dos, por esto de que las puñaladas se notaban que habían al menos 2 personas metidas, pero por lo menos a mí jamás, y yo me lo era la segunda vez que lo leía y no me acordaba del desenlace, se me volví a impresionar como la primera vez, que uno dice, entró cada uno a hacer una puñalada, entonces nadie sabía quién lo había matado. Claro. O sea, eran todos culpables, pero ninguno a la vez. Claro, porque además hay que decir que incluso se preocuparon de que el tipo estuviese sedado, porque le dieron un medicamento antes para que no pudiese reaccionar en absoluto, Claro. no tuviese defensa. Pero además esta resolución que él ofrece en torno a estas dos tesis, o estas dos hipótesis en realidad, en términos de que ya, hipótesis número 1, esto de que entró porque lo venían persiguiendo, se sentía amenazado, lo venían persiguiendo desde una mafia, entonces vino una persona, entró, lo asesina, sale el tren. Y la hipótesis número 2, que precisamente es la verdadera, pero además el tipo, o sea, Poirot, digamos, dice, bueno, entonces, dijo Poirot, como ya he expuesto mi solución ante todos ustedes, tengo el honor de retirarme completamente del caso. Ahí está, se las dejo. Y claro, y ahí viene el dilema moral respecto del acceso a la justicia, porque es otro elemento súper importante. Porque en este caso, claro, hay una crítica respecto de el acceso desigual a la justicia, respecto de cómo este personaje que fue asesinado había secuestrado, digamos, a esta niña en Estados Unidos, cómo se había librado de la justicia y cómo de alguna forma finalmente a partir del dinero, de las influencias, finalmente se libra de todo esto y cómo de alguna forma a partir de estos personajes que se organizan, digamos, para cobrar justicia por su propia mano, finalmente el caso, la situación queda resuelta y el crimen es absolutamente justo de esa perspectiva. ¿No? Y es, creo que a mí lo que más me impactó y me molestó, porque fue así como, es como cuando te terminan el capítulo en ese momento específico y vas a tener que esperar. En este caso no esperamos nada porque ya no hay más libros. Es como, te dice, ya, este es el dilema entonces, ya no es mi problema. Claro. ¿Y qué pasa? Yo digo, ¿dónde está el resto? Lo que pasa es que igual los niveles de la justicia de 1930, Claro. o sea, al mismo Ratchet, él no se había escapado de la justicia, lo habían como absuelto. Era por un tecnicismo. Entonces, y luego de eso se dan cuenta que efectivamente él era culpable, pero no era un prófugo. Perdón, yo dije en algún momento, nada que ver, mira, dije Capote y era el Capone. Nada que ver la cuestión, pero era eso, o sea que constantemente, porque lo mencionan al principio del libro, bueno, cuando ya lo habían matado. Oye, gran que ya capacidad de Sí. darse cuenta de lo que uno dijo hace 40 minutos. Sí, a veces me pasa. Pero sí, efectivamente, es cómo te deja un dilema, cómo te deja un problema ético, legal, pero no resuelve. O sea, la Agatha Christie como lo deja ahí, no es moralizante, no es, simplemente te lo deja ahí dando vueltas. Y justamente, ¿qué es lo que hace uno como lector con eso? Yo por lo menos reacciono así como, puta, podría haber pasado algo más. Pero es justamente, yo creo que eso lo hace brillante, porque se desprende de un tema que te puede complicar una historia. O sea, si Agatha Christie se hubiese metido en ese dilema ético a tratar de dar grandes peroratas o tratar de mencionar
cómo abordarlo, quizás hubiese complicado un final del libro que hasta allí estaba perfecto. Lo que pasa es claro que acá lo central, si viene el crimen, también es la figura de Poirot. Sí. Entonces, con eso, a mí me parece muy desde... claro, que quizás no son los clásicos a los que uno está acostumbrado, pero tiene la estructura clásica, que era lo que decía el Cristian al principio. O sea, empieza con la descripción de los personajes, no son estas cosas medias contemporáneas, en la que uno de repente se pierde, ¿cachai? Claro, como, que el como- principio al final, que es... claro. No, tiene la estructura clásica. Sí. Y bueno, a mí también me parece como muy propio de los escritores ingleses que de esa época que hacen la representación de sus realidades, que generalmente son realidades de muy alta alcurnia. Ajá. Además ella venía de, Sí. de una cuna importante. O sea, media una alta. mujer que nace antes del 1900, que aprende a leer a los 4 años. Sí, ciertamente. Bueno, ¿algo más que decir? Nos quedan como 30 segundos Nos antes de que quedan menos 5 minutos. Sí, completamente. Profesor, no sé si quiere decir algo. ¿Algún aviso de utilidad pública? Fran. No, siempre es un placer grabar con ustedes, compañeritos. Sí, te echábamos de menos. Sí, yo también. Bueno, ¿Iremos con Kohan en algún momento? Eso ya- eso siempre va a ser una pregunta. No lo sabe. Ni siquiera sabemos si vamos a volver la próxima semana, aunque tenemos la obligación legal de hacerlo, pero quién sabe. Saludos a la Ciela, estés donde estés. Ojalá que la vista del hotel Del esté hotel. maravillosa. Ojalá que el hotel sea alterrado. Y esta ha sido Y un la pisco sour. República de las Letras en Pisco Sour. Que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches.